hermanas, representantes de los medios de comunicación social, con alcance a lo que los compañeros han manifestado, ayer se ha decidido volver al camino de la resistencia histórica, al camino del proyecto político que se ha diseñado desde muchas décadas atrás, y parte del plan programático de la agenda de unidad está la propuesta desde nuestro sector que se incluya en esta agenda programática la moratoria al extractivismo, que se incluya la reforma agraria integral, democratizando la tierra, el agua, los créditos, la asistencia técnica, que se incluya la construcción en firme del Estado plurinacional que recupere la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, las instituciones indígenas, que se eche al piso el decreto 16, que posibilite los autogobiernos, los gobiernos comunitarios, la libre determinación de los pueblos, la consulta previa, el consentimiento previo, si pretenden entrar a los territorios, a las tierras, para hacer suyos sus recursos naturales. Y en función a este plan, invitamos a construir un gran frente nacional de salvación a la crisis política, económica y moral que atraviesa el país. Por lo tanto, se invita a todos los sectores sociales, populares, a los movimientos sociales, ecologistas, defensores de los derechos humanos, a los empresarios honestos, a los comerciantes, a los trabajadores, a toda la población ecuatoriana. También queremos indicarles que el día de ayer, luego de que nos tomó más de medio día en el análisis, hemos acordado que, de acuerdo a la disposición segunda y disposición séptima transitoria de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos de Uso y Aprovechamiento del Agua, que indica que todas las concesiones de agua serán canceladas después de 2 años, es decir, en agosto del 2014, que se publicó en el registro oficial esta ley, se cumplió en este mes de agosto del 2016, y de acuerdo a la ley estarían siendo canceladas todas las concesiones de agua. Frente a eso, demandamos a la Secretaría Nacional del Agua que sean renovadas de manera automática y sin ningún trámite burocrático, para que las comunidades no se queden sin las autorizaciones de agua y se cumpla con el derecho humano al agua, tanto el agua para uso doméstico como para riego, que es para la soberanía alimentaria. Si no lo cumplen con aquello, y además si no derogan un instructivo y las normas secundarias expedidas por la CENAGUA y el ARCA, ratificamos nuestra desobediencia civil y convocamos a todos los sistemas comunitarios de agua del país para el día 20 de septiembre a tener un encuentro nacional en donde se decidirán las fechas y las acciones para una movilización en todo el país en defensa del agua y contra el despojo que el gobierno nacional pretende hacer con los sistemas comunitarios del agua. Y finalmente, parte de la resolución es también con una motivación que el propio ministro de Educación, de manera tan descarada, indica que van a disminuir de 19.000 centros educativos a apenas 5.000 centros educativos. Y al momento ya hay más de 2.000 escuelas comunitarias cerradas en el país, lo que ha hecho que se profundice el Estado colonial, que se dé un verdadero genocidio cultural por parte de este gobierno, cuando se ha hecho que se tenga un pensamiento único, que en la malla curricular desaparezca el quichua, nuestra lengua materna, que desaparezcan nuestras formas de vestido. Se nos pone un uniforme como en los curas, como en el ejército, como en la policía, uniformados, y desapareciendo las 14 nacionalidades de los 18 pueblos del Ecuador. Y se va a presentar, estamos en una discusión para presentar una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas sobre este genocidio cultural, y también presentar una reforma de manera inmediata
ante la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que de intercultural no tiene absolutamente nada, ante la Asamblea Nacional para que reivindique una educación intercultural con autonomía técnica, administrativa, financiera, y que se restablezca las cosmovisiones y las cosmovivencias de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Hasta ahí queremos indicar las resoluciones que se han tenido, sin perjuicio de más adelante tener más resoluciones de parte de esta Asamblea del Ecuadunari que estamos llevando a cabo. ¡Viva el Ecuadunari! ¡Viva! ¡Viva Cunari! ¡Viva! ¡Viva Pachacuti! ¡Viva! Vamos a entregar este rato, no sé si tenemos todos. Bueno, les ofrecemos ya mismo, vienen más. Son unos videos en los que se da cuenta del cierre de las escuelas comunitarias, y si usted puede ver. Ahí incluso la declaración del propio ministro Espinosa, y les vamos a dar luego a los otros en donde él declara de manera explícita que de las 19.000 centros educativos quedarán reducidos apenas a 5.000. Les ofrecemos que ella mismo viene. Algunas inquietudes, algunas preguntas. Tienen la palabra. Tenga la voluntad, ¿para cuándo está este encuentro nacional por el agua y dónde se va a desarrollar el mismo? Un poco de los detalles sobre la financiación. Está previsto ya para el día 20 de septiembre. El lugar estamos por definirlo aquí en la ciudad de Quito. No solamente participarán las bases de la Ecuadunari, sino serán también bases de otras organizaciones fraternas de los pueblos y nacionalidades, pero también de sistemas comunitarios de agua, de juntas de agua, en coordinación, en articulación con el Foro de Recursos Hídricos y otros sectores, porque a saber, en el país hay 12.000 sistemas comunitarios de agua de uso doméstico y de riego para la soberanía alimentaria. Y ahí vamos a denunciar cómo se están pretendiendo, así como cerraron las escuelas comunitarias, también se pretenden eliminar los sistemas comunitarios de agua para que estos pasen a ser administrados por los municipios y por las juntas parroquiales. Y si ellos no cuentan con recursos económicos, como no los cuentan, entonces estos, aplicando el artículo 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, pasarán a ser administradas por operadoras privadas. Ahí estamos viendo que el gobierno de Correa está montada sobre el caballo del colonialismo, del neoliberalismo, del capitalismo, y lo decimos con mayúsculas. El socialismo quedó para la historia y se le cae la máscara a este charlatán que de esta lista le quedó demasiado claro. ¡Abajo el correísmo colonialista! ¡Abajo! En el tema político, doctor Segura, la tarde o la noche de ayer, justamente las organizaciones de base de la Ecuadunari pidieron explicaciones tanto al prefecto de Zamora Chinchipe como de Morona Santiago. Ustedes tal vez han tomado una resolución con respecto al tema de una sanción, tal vez a través de la Comisión de Ética del Movimiento Pachacuti, a conocer lo que está pidiendo. No hemos tomado una decisión de condena, de sanción a nuestros hermanos, porque ellos han hecho las debidas aclaraciones que no fueron a nombre del movimiento Pachacuti. Se tenía que ir en representación del movimiento Pachacuti, que es el compañero Marlon Santi. Ellos fueron a esta reunión, y lo que sí queremos dejar de manera explícita, decirles al señor Lasso que tenga la bondad le conminamos a que presente sus disculpas públicas por sus criterios racistas, por sus criterios neocoloniales, cuando dice que cuando ha habido una malhadada propuesta de que Lourdes Estival no está para vicepresidente y está para la candidata a la presidencia de la República, y se le ofrece, se le pide que sea binomio del señor Lasso, y el señor Lasso con un desparpajo único dice que no es posible porque será una persona nacida en la ciudad de Quito. Entonces los que estamos aquí no hemos tenido la suerte de nacer en la ciudad de Quito, hemos nacido en los páramos, en las quebradas, en la selva, en la montaña. Tenemos que esperar todavía 524 años más para poder
ser binomio del señor Lasso, pero señor Lasso, no queremos ser binomio de usted. Con usted ni a misa. Es más, queremos que usted, si realmente quiere hacer la alianza con los indígenas, demuestre. Usted es banquero. ¿Por qué no baja la tasa de interés de los créditos como lo hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos se cobra el 2% anual. Usted cobra el 20% anual. Eso es una usura en complicidad con el gobierno de Correa. Si usted ha hecho algo por los indígenas, demuestre. En los cantones más pobres del Ecuador, en los cantones donde más del 90% de la población es indígena, como Guamote, como Colta, como la parroquia de Palmira, como en el cantón Suscal de Cañar, ¿cuántos créditos ha entregado a los hermanos indígenas? ¿O solamente tiene usted las oficinas del Banco del Barrio que no da créditos, sino que más bien atrapa los recursos para llevar a las urbes, a las grandes ciudades? En consecuencia, le pedimos, señor Lasso, pida disculpas públicas. El movimiento indígena, su amigo Correa dice que somos el 7%, somos el 35% de indígenas en el Ecuador. Que algunos hayan renunciado su identidad, que se hayan blanqueado, que se hayan colonizado por su ignorancia y por esta invasión, por este colonialismo, sienten vergüenza de ser indígenas, esa es otra cosa. Pero la población indígena, así hagan lo que nos hagan, seguiremos existiendo. Y más allá, queremos decirle, más allá de este proceso electoral, nosotros no buscamos solamente cambios coyunturales, buscamos cambios estructurales. Queremos cambios de la estructura económica, política, de la estructura ética, de la estructura filosófica. Queremos cambios en donde realmente se aplique el Estado plurinacional, inspirados en el año Sumacao. ¡Viva los pueblos y nacionalidades! ¡Viva! Doctor, ¿cuál es la condición de Salvador Quispe, de Marcelo Chumpí y de Fanny Campos? ¿Cuál es la condición de estos movimientos? A ver, yo voy a responder porque soy el encargado o el representante legal del Movimiento Plurinacional Pachacuti. Nosotros hemos analizado en el Comité Ejecutivo Nacional, no hay nada de responsabilidad dentro del movimiento como representación oficial. Son reuniones o actividades que han hecho a título personal. El tema de Fanny Campos está siendo sometido a la Comisión de Disciplina. Ella formó un movimiento, está con Lasso y nos ha dejado en quiebra el movimiento, y creo que mal es que otros movimientos reciban a alguien que ha hecho mal a otro movimiento. En ese sentido, Fanny Campos tendrá sus respectivas sanciones, sus respectivas luego de deliberaciones, amonestaciones, pero Fanny Campos se retirará en su momento dado bajo la responsabilidad de nuestro estatuto y la Comisión de Ética y Disciplina. Fanny no retornará a las filas del movimiento Pachacuti. Señor Sánchez, una consulta, por favor. Dice que se ha dicho que el señor Quispe fue a título personal a la reunión con el señor Lasso, pero ese día el señor Quispe dijo que había representación del movimiento Pachacuti. Creo que todos los que estamos aquí opinamos está bien. Lo dijo claramente. Esto quiere decir, hablando también de la señora Campos, hablando de otras personas, que al momento hay división en el movimiento indígena, porque hay facciones que apoyan la posición del señor Quispe, hay facciones que apoyan la posición de la señora Campos, hay argumentos de división en el movimiento indígena de Ecuador y hay división en Pachacuti. No, mira, las bases de Pachacuti son el movimiento indígena, la más representativa en el Ecuador, que es la CONAIE, que aglutina 3 regionales y otras organizaciones sociales. Más bien se está dando un efecto de otros movimientos que están sumándose a nuestro movimiento, que están pidiendo masivas afiliaciones. Lo que haya dicho no repercute en la oficialidad de Pachacuti. La única oficialidad, quien tiene el nombramiento y la potestad de firmar acuerdos, de firmar convenios o deliberar proyectos políticos que está dentro del Pachacuti, es el Comité Ejecutivo Nacional bajo mi responsabilidad. Fuera de eso, sean autoridades,
representativas, que son parte del movimiento Pachacuti, no tienen representación legal, pueden asumir o pronunciar como representantes, pero no representan la oficialidad de Pachacuti. Tiene una estructura orgánica, tiene sus representantes oficiales y lo oficial se plasma con un sello y una firma. Hasta que la división no se da. En el movimiento Pachacuti hay diversidad de criterios, hay diversidad de ideas, a la cual nosotros respetamos, pero no hay una división en el movimiento. Nosotros vamos el 13 de septiembre, vamos a demostrar al país la unidad en el movimiento con todas las organizaciones que son parte del movimiento Pachacuti. Don Marlon, en este sentido, ¿cuál será la observación que ustedes harán al prefecto Salvador Quispe? ¿Qué ha dicho él respecto a su actuación frente al candidato presidencial de Creo? ¿Cuáles serán las medidas que tomarán ustedes internamente? Mira, acaban de informar los compañeros de Econori que es la matriz a quien también es miembro socio del Ecorunari, el compañero Salvador. Nosotros recogeremos las decisiones que tome la Ecorunari y frente a eso daremos nuestras resolutivas. A nosotros como movimiento no afecta en ningún sentido, ni de carácter oficial, ni de carácter representativo, las reuniones que hayan tenido. Sí nos afectaría a nosotros si hubiera una parte legal que haya dado un compromiso real, que serían las firmas, los acuerdos. Hasta mientras recibiremos nosotros de las decisiones de la Ecorunari y analizaremos, y estamos en constante diálogo. Ayer hemos dialogado, hemos hablado como una hora con el compañero Salvador Quispe. Él es parte del comité de alto nivel. Aquí hubo un error. El comité de alto nivel, un error de forma. El comité de alto nivel tiene una agenda programática de reuniones. Si salieron de ese comité como personas, ya no representan la oficialidad de Pachacuti. Entonces, creo que hay un código de ética, hay un reglamento interno, en la cual, si hay las condiciones, le someteremos. Y si no hay las condiciones, pues, tal como resulte coronario, respetaremos esa decisión. Tal vez una ampliación a la pregunta de la licenciada Mercedes. Decía que si hay división. No hay división al interior del movimiento indígena. Lo que hay es distensiones, discrepancias. Ayer fue un debate muy fuerte, pero no entre las personas, sino entre lo que es la ideología, el rumbo que debe tomar el movimiento indígena. Hay una posibilidad o más bien una propuesta de alinearse con otros sectores sociales a fin de derrocar al correísmo, que es uno de los gobiernos más desastrosos que hemos tenido, creo que en la historia de la República del Ecuador. No estamos absolutamente conscientes. Pero se debate, se discute, a ratos son acaloradas las discusiones. Eso no significa descalificaciones ni adjetivos a ninguno de los compañeros, se lo ha hecho con absoluta altura. Y finalmente se tomó una decisión, y una decisión en el sentido de ratificar el 5º Congreso, decisión que fue sometida a votación. 109 dirigentes presentes ayer dijeron que se ratifica las resoluciones del 5º Congreso, en donde la alianza será con los sectores sociales, los sectores populares, e ideológicamente desde la izquierda hasta el centro. Una persona votó en contra de esto y hubo alrededor de unas 10 personas que se abstuvieron, que sería como votos en blanco. Entonces, eso demuestra la legitimidad por un lado y por otro lado la auténtica democracia comunitaria. Aquí no hay un jerarca que desde Carondelet diga, este rato son las 11 de la noche y todos digan, sí señor, sumisamente. Aquí no hay un banquero que digan, yo soy el ungido y el resto sigan. Aquí somos todos deliberantes, tenemos la misma capacidad. Hoy estamos momentáneamente de dirigentes y mañana estaremos al otro lado y serán nuevos compañeros. Así es que no hay división, por el contrario, vamos fortaleciendo nuestra. ¡Huyaré Pachacuti! ¡Huyaré! ¡Huyaré Ecorunari! ¡Huyaré!